Buenas tardes y bienvenidos a Días de Otoño, un miércoles más en nuestra sección Heroicas, y hoy nos acompaña Laura Rey. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues hoy Laura nos va a hablar de Victoria Kent, como ya nos hizo el adelanto la semana pasada su compañero. Laura, cuéntame, ¿por qué nos traes a Victoria Kent? Bueno, Victoria Kent fue una mujer pionera en muchos ámbitos, como fue la primera mujer abogada. También fue la primera mujer que participó en un consejo de guerra, defendiendo y causando la liberación de su maestro, que fue encarcelado por la revolución, por llevar a cabo la revolución. También fue... También se encargó de dignificar y humanizar las prisiones, como por ejemplo la higiene la mejoró, la comida, cambió a las monjas por gente que estaba preparada para llevar prisiones. Y ¿ella tuvo oportunidad de estudiar, de formarse en alguna universidad? Sí, los padres tenían pensamientos liberales y primero estudió en casa, luego estudió en Málaga y luego se fue a Madrid para estudiar Derecho. ¿Y después de la universidad a qué se dedicó? ¿Ejerció, tuvo vida laboral? Sí, estuvo como abogada hasta que estuvo en el Consejo de Guerra, que por eso fue la primera mujer que lo consiguió, y luego también se dedicó a la política. Fue nombrada diputada por Madrid en la Segunda República junto a otras dos mujeres, que fue Clara Campoamor y Margarita Neckel. Victoria Kent, se habla mucho de ella porque se negó al voto femenino, pero se negó porque en aquella época ella pensaba, y se demostró, que estaba muy influenciada por la Iglesia y por las doctrinas más conservadoras. Por eso ella prefería que las mujeres primero se formaran y luego tuvieran la opción al voto. Entonces, ella no quería que votasen las mujeres porque pensaban que a lo mejor todavía no tenían la formación para poder hacerlo, Exacto, primero ¿no? había que formarlas y luego aún así votaron y no ganó la República, como se demostró. ¿Y por qué crees que, a pesar de esto de oponerse al sufragio femenino, que es una cosa bastante importante, por qué crees que a lo mejor no se le da tanta visibilidad, no es tan conocida hoy en día? Seguramente por el tema ese, porque está muy mal visto, pero no lo hizo porque no quisiera que la mujer votara, sino porque primero tendrían que formarse, o sea, y entender, tener un pensamiento propio, por así decirlo, para votar. Claro, y ella, me has comentado antes que estuvo afiliada al Partido Republicano, ¿no? Sí. Entonces, ella tuvo que marcharse al exilio, al igual que muchos otros afiliados. Sí, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se fue a París, si no me recuerdo, ayudando también a niños y familias de milicianos. Estuvo en París bastante tiempo y luego se tuvo que exiliar a México, donde adoptó otro nombre como Madame Duval, me parece que, si no recuerdo mal. Allí estuvo dando clases en México, formó una escuela y ya finalmente se fue a Nueva York, donde ya falleció allí. ¿Se sabe por qué adoptó otro nombre? ¿Quiso intentar empezar una nueva vida? No, para que no la persiguieran, estaba huyendo de... ¿Y ella escribió algo? ¿Ha dejado...? Sí, escribió 2 obras, una con tinte biográfico, cuando estuvo en París, y otra más político. ¿Se sabe si ha dejado algún tipo de descendencia? Que está registrado, no. Tuvo relación con una mujer a distancia, todo el mundo lo sabía, pero no estuvieron nunca en el mismo sitio viviendo, sino lo mantenían a distancia. Y cuando desempeñó su función de directora general de prisiones, ¿qué hacía ella ahí? ¿Qué se dedicaba? Sobre todo a cerrar prisiones que no mantuvieran unos márgenes de limpieza, que las instalaciones estuvieran bien, que la comida estuviera bien. Creó la cárcel de mujeres, que se conoce como la de las ventas, si no recuerdo mal, y quitó los grilletes y las cadenas, y con eso hizo una estatua de su predecesora, que fue... a ver si no recuerdo el nombre. No me acuerdo. Bueno, ¿crees que ella destacó principalmente, que destacó solamente por su oposición al sufragio femenino, o hay algo más que se pueda destacar? Sobre todo su labor con las prisiones, y también que fue la primera mujer que pudo participar en un consejo de guerra. O sea, no solo estaba lo del voto femenino, tiene muchas cosas más.
También, como he dicho antes, lo de ayudar a refugiados, crear una asociación para ayudar a refugiados. Entonces, ella tras la guerra, tras haber sido exiliada, volvió a España. No, se fue a Nueva York y allí se quedó y ahí fue donde... O sea, ella ya terminó su vida, por así decirlo, en Nueva York. Sí. Y ahí no hizo nada más, de trabajo. No, recibió una medalla, lo que pasa con su avanzada edad, no pudo recogerla, pero nada más. Y cuéntanos un poco más sobre sus obras. ¿Son tipo bibliográficas? ¿Qué cuenta en ellas? Ambas son bibliográficas, aunque una tiene más tintes narrativos, pero cuenta su vida, su época, los 4 años que pasó en París. Y claro, al ella no ser tan conocida, porque yo no sé tú, pero yo personalmente en el colegio, en la universidad, no estudiamos mucho sobre mujeres. Yo personalmente he tenido que informarme por mi cuenta sobre Victoria Kent. A lo mejor me gustaría saber cómo es tu caso. ¿Tú has estudiado a Victoria Kent en la escuela o...? No, yo por ejemplo no, lo he conocido a través del proyecto que llevamos de Heroica, pero es verdad que en la escuela y en otros sitios no te lo enseñan, a no ser que tú tengas iniciativa y lo busques tú por otro lado. ¿Y vosotros también habéis pensado en ir a colegios a dar charlas sobre estas mujeres? Sí, una vez con el juego lo que intentamos es que se conozca más a las mujeres en la historia, porque hay muchísimas mujeres. Entonces, una vez que salga el proyecto, intentaremos ir a colegios y dar charlas y enseñar poco a poco que no solo que hay más mujeres conocidas, que no solo las que conocemos ahora. ¿Y me podrías explicar un poco cómo hacéis ese juego? ¿Cuál es el planteamiento del juego? Pues no sé, ahí me ha pillado un poco porque no sé cómo va el proyecto, pero todavía no lo sé. Bueno, pero estamos ansiosos por saber, porque me parece una cosa muy interesante. Es que la verdad que hoy en día se estudia historia, pero yo pienso que muy por encima, ¿no? Entonces, si tú tuvieses que ir a dar una charla sobre esta mujer, ¿qué principales aspectos destacarías que llamasen la atención? Vale, pues destacaría que fue una mujer... A ver, ¿cómo lo explico? A ver, tenía las ideas muy claras, sí, tenía ¿no? ideas Porque, muy claras. claro, es que oponerse a una cosa como el voto femenino, yo imagino que muchas mujeres estarían en contra, porque muchas veces, claro, pensamos que estamos muy formados, pero realmente no, y votar es una cosa muy importante, sí. ¿No? Entonces, ya un poco opinión personal, ¿piensas que tomó una decisión correcta al oponerse a esto? Sí, yo creo que sí. O sea... ¿Y cómo piensas tú que podríamos formarnos mejor para el voto? Pues, por ejemplo, que en los colegios no, sobre todo en el instituto, empiecen a enseñarte poco a poco no solo valores, a enseñarte qué tipo de partido hay, o sea, una enseñanza que desde que entras hasta que sales tengas una idea más o menos clara. Claro, es que yo estoy bastante, o sea, no sé tampoco cómo era en esa época, pero es verdad que estoy bastante de acuerdo en el sentido de que hay que formarse mucho antes de votar, porque es una cosa muy importante. Al final estamos decidiendo quién va a tomar decisiones por nosotros, por así decirlo. Entonces, quizás ella, aunque muchos se opusieron, porque tanto hombres como mujeres, tanto los republicanos como los conservadores, ¿no? Se avalancharon sobre ella porque dijeron, ¿cómo estás prohibiendo un voto femenino? Pero al final igual lo hizo por eso mismo, porque quiso que si la gente vota lo hiciese con cabeza, ¿no? Sí, claro, que no estuviera influenciada por los demás, que tuvieran una opinión propia. Claro. Pues bueno, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Y nos puedes hacer un pequeño adelanto de a quién nos vais a presentar la semana que viene? La semana que viene será Xin Huangqin, del siglo XVIII, que fue una científica china. Pues estamos muy ansiosos por saber un poco más sobre la historia y nosotros nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos.